Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. Si se ha perdido alguno de nuestros programas, le pido que se sume con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Los Investigadores Médicos. Comer sanamente es una frase que escuchamos a diario y es por eso que hoy compartimos con ustedes información vital de cómo podemos hacer un cambio en nuestra vida comiendo sanamente. Nutrición y comida, todo lo que tiene que ver con un hecho primitivo y que nos acompaña diariamente y que es importante que nos informemos. Debemos de aprender a nutrirnos mientras comemos, que sea un placer, pero que sea un placer con beneficio. Se incorpora a esta parte la licenciada Marlene García. Ella es nuestra nutricionista de planta y ha ahondado mucho en todos los aspectos clínicos y en todo lo que tiene que ver sobre todo con prevención. Marlene, bienvenida. Gracias, Jacobo. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Así es que, Víctor, el apoyo que ustedes, los diabetólogos y los internistas, buscan, cómo auxiliarlos con el aspecto de la nutrición. ¿Qué problema les da realmente el que los pacientes no sigan adecuadamente o aunque traten, se den por ahí sus pecados y eso de origen a recidivas, a fallas en el tratamiento? Sí, es que al final, pues como usted dice, usted mencionó, dijo pecados, o sea, de repente cambiar un mal patrón alimenticio de muchos años termina creyendo la gente que no es posible. En mi caso, yo veo también otra actitud que toman los pacientes, que es, bueno, ahora que ya tengo el diagnóstico, ya no puedo comer nunca más nada. Y yo les digo, no estás más alejado de la realidad. No hay comida realmente diferente, no hay carnes distintas, no hay vegetales distintos, el pan no es distinto, es solo el mal patrón a que te acostumbraron. De repente para los pacientes va a ser una cuestión de la noche a la mañana. Es ahí donde viene la trascendencia de saber manejar este tema y pasarlo y derivarlo a quienes pienso yo que son los que deberían manejar, y no solo lo pienso yo, está en las guías internacionales. El manejo nutricional inicial lo sugiere el médico, pero siempre de la mano con los especialistas en nutrición. Esa es la clave para el manejo de los pacientes, al menos desde el punto de vista no farmacológico. Claro. Pasemos entonces a ver qué es una nutrición balanceada. Y le pedimos particularmente a la licenciada García que nos vaya desmenuzando los alimentos dependiendo de sus características, si son proteínas, si son grasas, si son carbohidratos. Así es que, Marlene, te dejo en esa propuesta. Así es, bueno, como nos menciona acá el doctor, ¿verdad? Es muy importante que los pacientes que han sido diagnosticados con diabetes tengan una consulta nutricional. Ante todo, decirles, ¿verdad?, que el plan de alimentación debe ser personalizado. No existe o sea, sí existen guías generales, ¿verdad?, pero realmente la parte de, por ejemplo, conteo de carbohidratos, todo esto de las porciones de alimentos debe estar controlado de manera individual. Entonces, el día de hoy les vamos a mostrar algunas bases, ¿verdad?, algunas generalidades sobre alimentación saludable para las personas con diabetes, pero siempre con la recomendación de que consulten con un nutricionista para que él les pueda elaborar un plan específico para sus necesidades. ¿Y por qué les digo esto? Porque realmente los tamaños de porción, la cantidad de carbohidratos, todo esto va a depender de, por ejemplo, el peso de la persona, de su nivel de actividad física, de si tiene o no medicamentos, qué tipo de medicamentos tiene, el tipo de insulina, todo eso varía, ¿verdad? Entonces es importante que tengan una especificidad en su tratamiento. Pero hablando de los grupos de los nutrientes, vamos a empezar con los macronutrientes, que son los que nos aportan energía, los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Los carbohidratos son el tipo de nutrientes que más influencia tienen, sobre nuestros niveles de glucosa en sangre. Entonces, para las personas con diabetes es importante decirles, ¿verdad?, que no solamente pensemos en, bueno, tengo diabetes, voy a dejar de consumir azúcar de mesa, ¿verdad?, o miel, sino que el grupo de los carbohidratos es un grupo bastante amplio y todos los carbohidratos terminan en convertirse en glucosa en nuestra sangre, todos terminan influyendo en nuestros niveles de glucosa sanguínea.
línea. Entonces, en el grupo de los carbohidratos encontramos el pan, ¿verdad? El arroz, la pasta, todos los pastelitos, los panitos, incluso algunos condimentos, por ejemplo, la salsa ketchup, ¿verdad? Tiene contenido de azúcar, las salsas, la barbacoa. Entonces, es un grupo bastante amplio que debemos conocer. Las frutas también nos aportan carbohidratos, ¿verdad? Los vegetales almidonados, por ejemplo, la papa, el elote, el camote, la yuca, arvejas, estos también contienen carbohidratos. Y en este grupo lo que debemos hacer es preferir los carbohidratos que son enteros o que tienen un alto contenido de fibra, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Cómo cuáles en ese caso? Por ejemplo, si nosotros, la recomendación, como siempre, ¿verdad?, es que tratemos de consumir alimentos que sean, que nosotros los cocinemos en casa, que consumamos bastantes vegetales, que sean frutas frescas y no jugos, por ejemplo, ¿verdad? Y los granos que sean granos integrales. Ahora, la gente podría decir, pero bueno, ¿cómo puedo identificar yo qué es un grano integral, qué grano tiene fibra, cuál no, ¿verdad? Y bueno, si nosotros vamos a comprar estos granos al supermercado, por ejemplo, ahora es obligatorio que los alimentos tengan una etiqueta nutricional. Y esta realmente es nuestra herramienta como consumidores para conocer cuánto de fibra nos está aportando un alimento. Entonces es bastante sencillo. Nosotros vamos a poder ver en la pantalla un ejemplo de etiqueta nutricional en donde podemos observar que hay una parte que se llama carbohidratos. Los carbohidratos nos los dan en gramos, sí, gramos de carbohidratos, y en esa misma área de los carbohidratos hay un espacio para la fibra. Entonces la Asociación Americana del Corazón nos recomienda la relación 10:1 y es bastante sencillo calcularlo. Entonces lo único que debemos hacer es tomar esa cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, si la porción de alimento tiene 20 gramos de carbohidratos y 1 gramo de fibra, dividimos esos 20 gramos dentro del gramo de fibra y obtenemos 20, ¿verdad? Quiere decir que por cada 20 gramos de carbohidratos ese alimento nos está dando 1 gramo de fibra. Eso es muy poco. Esta Asociación del Corazón nos recomienda que el alimento nos debería proporcionar por lo menos 1 gramo de fibra por cada 10 gramos de carbohidrato. Es decir, que este alimento que contiene 20 gramos de carbohidrato debería aportar como mínimo 2 gramos de fibra. Y con esta relación nosotros muy sencillamente podemos saber si un alimento nos está aportando suficiente fibra o no, porque no es suficiente ver, por ejemplo, un pan que esté como de color cafecito, ¿verdad? Eso no significa que el alimento sea rico en fibra. Muchas veces incluso las industrias le colocan colorantes, ¿verdad?, para que el alimento parezca integral, pero debemos conocer muy bien, y para esto educación alimentaria, ¿verdad?, que nos puede brindar nuestro nutricionista. ¿Qué es lo que ocurre, Marlene, alrededor de esa resistencia y la facilidad a la comida chatarra y la opción que a veces las personas tienen en algún lugar de elegir algo rápido, una bolsita, una sopa, versus fruta, verduras, legumbres? Sí, tenemos este problema de que es mucho más accesible tener un alimento, consumir un alimento industrializado, digamos procesado, ¿verdad? Algo que voy a comprar y voy a consumir en el momento, pero de nuevo, yo les recomiendo que preparemos nuestros alimentos en casa, que compremos alimentos frescos, bastantes vegetales, bastantes frutas. Los vegetales son muy ricos en antioxidantes, tienen muchas vitaminas, muchos minerales que también nos ayudan en el cuadro de diabetes, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a comprar algo chatarra, por decirlo así, también nuestro aliado es poder observar la tabla de ingredientes del alimento. Recordemos que los alimentos procesados, sus ingredientes vienen en orden descendiente de la cantidad que tienen, ¿verdad? Entonces, el primer alimento que aparece es el que está en mayor proporción. Así que alejémonos de alimentos que en sus primeros 3 ingredientes tengan azúcar, por ejemplo, ¿verdad? O harinas refinadas, aceites. Esos alimentos, solo con ver esa etiqueta y ver ese orden, podemos decir que no son alimentos saludables. Entonces, recordemos también que para el azúcar hay muchos sinónimos en estas etiquetas, no solamente azúcar, sino, por ejemplo, a veces encontramos jarabe de maíz alto en fructosa y la gente dirá, eso no es azúcar, pero resulta que sí nos afecta, como el azúcar es un azúcar con otro nombre, ¿verdad? O, por ejemplo, encontramos manitol o xilitol, sorbitol. Hay tantos sinónimos de azúcar en las etiquetas. ¿Y cómo vamos a aprender esto? Pues solamente educándonos. Una pregunta a ambos.
Actividad física sumada a esto que tú llamas, antes le llamaban la pirámide, ahora la cocina alimentaria o algo así. Tal vez empezando contigo y luego secundando con Mar. Claro, eso es parte del tratamiento, también forma parte del manejo educacional en los pacientes. Estadísticamente hablando, en Guatemala tenemos un problema muy serio de sedentarismo. El promedio es no más de 50 minutos de ejercicio para los que lo hacen semanal, cosa que es muy poco, y más o menos el 50% de la población no se ejercita, pero estamos diciendo nada. Entonces, al final termina siendo un problema, algo que debería ser visto no solo como tratamiento o parte del manejo, sino algo que además es recreativo, mejora el estado anímico de la gente, y es muy simple. Son para nosotros, desde el punto de vista cardiometabólico, sugerimos 150 minutos de ejercicio de moderada intensidad semanal. Aquí es donde podemos diferir con algunas otras especialidades de la medicina que dicen que tenés que hacer un mínimo de tantos minutos constantes, pero nosotros hemos visto en nuestras guías y nuestros protocolos que eso no es fácil en la difícil y complicada vida actual. Para nosotros es suficiente entre más días seguidos se ejercite una persona, aunque sea no necesariamente media hora cada día, pero sí 20 minutos un día, 25 otro, 35 el otro. O sea, poderlo hacer de manera variable, como se ajuste a nuestra a veces apretada agenda diaria. Entonces, ese es en general. Los pacientes más jóvenes, sin comorbilidades estructurales como daño en rodillas o mucho sobrepeso, obesidad, nosotros podemos sugerir hasta un mínimo de 75 minutos semanales, pero de alta intensidad, que es diferente. No le vas a sugerir eso a una persona mayor y con algunos de estos problemas. Ese es más o menos el promedio que nosotros sugerimos. Algo que es importante, creo yo que tal vez lo del ejercicio lo vimos ya con el doctor, pero algo, Marlene y Víctor, es factible un seguimiento persistente, permanente y a largo plazo en relación sobre todo con la comida, porque un medicamento pues al final las personas incorporan el hábito, la costumbre, pero comer saludablemente. ¿Qué crees tú que podemos decirle a todo este gran auditorio? ¿Qué hacemos para que esta condición de comer se vuelva realmente un hábito permanente en él? Sí, es posible, ¿verdad? No es algo tan sencillo porque, como lo hemos platicado, cambiar patrones de comportamiento es complicado para cualquier ser humano, ¿verdad? No solo en torno a la comida, sino en cualquier otro comportamiento. Pero es posible, sobre todo si estamos de la mano de alguien que realmente nos va a saber guiar, ¿verdad? Y que no nos va a matar de hambre. Por ejemplo, nosotros como nutricionistas estamos conscientes de que la alimentación es algo que el ser humano debe disfrutar, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un plan de alimentación o lo que conocemos como dieta se vuelve algo aburrido, se convierte en algo que realmente a la persona no le gusta, es muy difícil que la persona se adhiera al tratamiento y que haya éxito. Entonces, sí es posible, pero como le digo, debemos estar bien asesorados, debemos tener mucha educación, porque los pacientes pues están con uno tal vez una vez al mes, ¿verdad? Un ratito, pero de ahí todo el resto del tiempo ellos se enfrentan solos a la comida. Así que nosotros debemos, más que darles un plan de alimentación, llenarlos de herramientas, ¿verdad? Para que ellos puedan tomar decisiones por sí mismos. Claro. ¿Algo más ahí que enfatizar? Para mí es muy importante. Estamos nosotros, va de comentarles de lo que para nosotros es más importante, como el ejercicio, los cambios de estilo de vida, nutrición. Y aquí vuelvo a mencionar los patrones sociales no adecuados que tenemos. Para nosotros es la máxima felicidad cambiar algunas cuestiones y que nuestros pacientes estén bien, que logren bajar algunas pocas libras, y eso es muy de nosotros en Guatemala. El factor de riesgo es el vecino, el amigo, el familiar que les agrede todo el día o cuantas veces pueda diciéndoles: te ves muy mal, yo calculo que estás enfermo porque te veo con menos peso. Para nosotros lograr bajar
tampoco como 5 o 10 libras tiene cambios trascendentales y unos beneficios abrumadores, pero yo tengo casos que de repente mi experiencia no es lo más importante acá, pero lo vemos todo el tiempo, está descrito. El paciente regresa deprimido porque lo que para él había sido un logro monumental, que es a través de esto bajar, pongamos 8 libras, regresa muy triste y con esas 8 libras ganadas después de algunos meses de no consultar, porque fue tal el acoso de sus conocidos por haber mejorado su patrón nutricional y estado de salud, que entonces pierden el interés. Eso es muy importante en nuestra sociedad. Tenemos que comenzar a modificar ese pensamiento, y la gente que se ejercita y mejora el peso, hay que estimularla y no atacarla o agredirla verbalmente. Eso es algo muy importante de veras en nuestra práctica. Claro, importantísimo. Así que muchísimas gracias a ambos. Y usted continúe con nosotros, porque si bien la diabetes tiene toda esta condición complicada, hay una fase que se llama prediabetes, antes de que esta se establezca, y de eso va a recibir información. Dato importante: la alimentación es esencial para el cuidado y el manejo de la diabetes, constituyendo un instrumento que nunca debe olvidar el paciente con diabetes. Muchas veces la alimentación por sí sola no puede ayudar a controlar la diabetes, pero lo que sí es que sin una dieta razonable, el control de la enfermedad es mucho más complejo, por no decir imposible. La adherencia a una dieta correcta debe ser de manera individual a cada paciente, tomando en cuenta sus aspectos socioculturales, profesionales y económicos. Estas consideraciones son fundamentales para tratar de conseguir un modelo de alimentación individualizado. La nutrición y la salud van de la mano. Si usted se encuentra en un proceso de diabetes, le contamos los siguientes pasos que debe tomar en cuenta. Los objetivos del régimen de alimentación en la diabetes son los siguientes. 1. Asegurar la calidad y cantidad de lo que se come para poder trabajar y distraerse. Si se desea tener hijos y amamantarlos, crecer si es un niño, comer de forma equilibrada para satisfacerse. 2. Asegurar las mejores glucemias posibles. Evitar los periodos prolongados de hiperglicemia y los episodios demasiado pronunciados o repetidos de hipoglucemia. Todo en función de los objetivos glucémicos, a determinar en cada caso, teniendo en cuenta la medicación. 3. Impedir que las arterias se obstruyan a nivel del corazón. De las piernas, impedir también la hipertensión arterial, es decir, impedir que su aparato vascular envejezca más rápidamente de lo normal por efecto de los llamados ateromas. 4. Permitirle tener el placer de comer lo que le guste, lo que le gustaría o lo que está acostumbrado. En la medida en que esté usted dispuesto a pagar el precio, puede usted comer lo que guste, con la familia, con los amigos, en casa o en el restaurante. Quédese con nosotros, porque al volver al programa de los investigadores médicos hablamos sobre la prediabetes. El Centro de Innovación Médica los invita a sus clínicas de especialidades médicas en su nueva ubicación. Lo esperan en el edificio Tikal Futura, Torre Luna, 8º nivel, con atención especializada en hipertensión arterial, cáncer, diabetes, próstata, entre otros. Lo esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Clínicas de especialidades médicas al cuidado de su salud. Farmalat, liderazgo de calidad.